En lo profundo de un rincón olvidado, el antiguo bastión que alguna vez albergó las esperanzas del ejército libertador de José de San Martín se halla en un estado de abandono desolador. La majestuosa casa hacienda El Fortín, anclada en el distrito de Caraballo, yace en el limbo de la restauración y la conservación, su destino sujeto a las complejidades legales de su titulación. Sin embargo, este lugar histórico está lejos de ser un mero espectro en la vastedad del tiempo. Sus muros, testigos de los tumultuosos sucesos ocurridos hace 2 siglos, hoy son lienzos para los intrépidos vecinos del distrito y los curiosos viajeros que se aventuran desde diferentes confines de Lima Norte. En sus habitaciones vacías buscan con avidez reconstruir en su mente los acontecimientos que forjaron la historia en este antiguo paraje. Al acercarse a la fachada principal de la hacienda El Fortín, un manto de dudas se cierne sobre el visitante. La mayoría de las paredes están profanadas por grafitis desafiantes y las tablas de los pisos yacen arrancadas como susurros del pasado desvaneciéndose. En una de las habitaciones resplandece el misterioso dibujo de una estrella manchada de rojo en su centro. Pintura o sangre, la incertidumbre persiste. El polvo se arremolina y las plumas de palomas danzan en el aire. Las aves inquilinas indiscutibles han hecho de los techos de la hacienda su hogar. Las moscas, guardianas silenciosas de este mausoleo histórico, son las primeras en recibir a los forasteros, con un motivo en mente. En una habitación contigua, un ave yace sin vida, un testigo mudo de la decadencia. A pesar de su importancia histórica, la Casa Hacienda fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1980, pero lamentablemente se encuentra desamparada. El serenazgo de la Municipalidad de Caraballo no le brinda la protección que merece y no existe cerco alguno que preserve su historia de las calles que la rodean. El erudito en Historia de Lima Norte, el profesor José Ramírez, ilumina con su conocimiento este relisario del pasado. Nos revela que la construcción de esta casa hacienda se remonta a finales del siglo XVII, siendo Juan Guerrero su primer propietario. La familia Guerrero, una de las pioneras en establecerse en las orillas del río Chillón, dejó su huella española en esta casa hacienda. Comenta, la influencia árabe se vislumbra en sus atalayas o torres, un legado de tiempos pasados. En el siglo XVIII, la hacienda cambió su nombre a Chaca Grande, cuando nuevos dueños expandieron su dominio sobre vastas extensiones de tierra. En ese entonces, la hacienda se convirtió en un símbolo de la ostentación colonial, con un piso lujosamente cubierto de mármol de Carrara y pino importado de Nicaragua. Además, sirvió como pascana, un sitio de descanso obligado para los viajeros que emprendían su travesía desde Lima a Chancay. El historiador arroja luz sobre el aspecto sombrío de la historia, revelando que, antes de la independencia, el valor de una casa hacienda se medía por el número de esclavos que los dueños poseían en el lugar. El acceso a fuentes de agua para el riego y la extensión de las tierras quedaban en un segundo plano. El Fortín llegó a tener entre 300 y 400 esclavos traídos desde África, señala, subrayando el oscuro legado de la época colonial. Las paredes centenarias del Fortín cuentan una historia de resistencia, con sus profundas rajaduras como las cicatrices de un pasado turbulento. Algunas de estas fisuras serpentean desde el techo hasta el suelo, como venas de una memoria que se desangra. Aquí y allá, algunos muros han sucumbido al peso del tiempo, su caída un eco silencioso de su decadencia. Sin embargo, a través de los huecos del techo de madera incompleto, los rayos del sol pintan la habitación con luminosos rectángulos, como si el mismísimo pasado intentara romper su prisión y recordar los días de esplendor. Estas habitaciones, en su estado de desolación, se han convertido en lienzos grotescos para aquellos que no respetan el patrimonio cultural, como un museo de la decadencia humana. Pero más allá de la desolación estética, reside un peligro latente. Las 4 antiguas columnas de madera que sostienen el techo de la entrada principal se tambalean bajo el peso de los años, amenazando con un colapso inminente. Este lugar se encuentra en un estado de alto riesgo debido al deterioro de sus estructuras. En el año de 1969, un giro histórico cambió el destino de El Fortín, bajo el mandato del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado. Se promulgó la Ley de Reforma Agraria y con ella la propiedad de la hacienda pasó de las manos de los hacendados a los campesinos. Las tierras, antes símbolo de riqueza y opulencia, se transformaron en propiedad de los cooperativistas, quienes recibieron entre 4 y 5 hectáreas cada uno.
Sin embargo, este sueño de justicia agraria se desvaneció, ya que la falta de capacitación y la premura en la transición llevaron a la venta el desaprovechamiento de las tierras, marcando un amargo desenlace. A raíz de la expropiación de la hacienda y a la posterior venta de sus tierras por parte de los cooperativistas, este rincón histórico cayó en el abandono. En 1980, la hacienda El Fortín fue honrada con el título de Patrimonio Cultural de la Nación, un reconocimiento que lamentablemente no ha sido respaldado con medidas efectivas de protección. La Municipalidad de Caraballo y el Ministerio de Cultura se encuentran atados de manos debido a la falta de un saneamiento físico y legal del sitio, un procedimiento necesario para la inversión en su preservación. La burocracia prevalece y el patrimonio histórico languidece. En un último esfuerzo por preservar esta joya histórica, la encargada del área de turismo de la Municipalidad de Caraballo relató su intento de buscar ayuda internacional. Envió un correo a una ONG dedicada a la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural, pero la respuesta fue desalentadora. La organización ya tenía compromisos para el año 2023 y sugería esperar hasta el 2024. La incertidumbre reina sobre el destino de estos monumentos. José Ramírez, un apasionado historiador, siente una profunda desesperanza al observar el abandono de casonas como El Fortín y Punchauca, que son testigos silenciosos de la independencia del Perú. Los funcionarios no comprenden que estos patrimonios yacen las riquezas verdaderas. Los gobiernos locales no cumplen su deber de resguardar nuestro patrimonio cultural y la ciudadanía, en su mayoría, no muestra interés en preservarlo, exclama con indignación. El interés de Ramírez por la historia de la zona surgió de su notorio vacío en los libros escolares sobre las culturas prehispánicas del Valle de Chillón. Esto lo llevó a investigar durante 7 años en los archivos históricos de Lima. Descubrió la riqueza de huacas y casas haciendas en la región y en el 2003 fundó el Museo Regional Juan José Vega Bello, en Caraballo, un pequeño museo que es también su hogar. Mi museo es una respuesta a la ineptitud del Estado en la preservación de nuestro patrimonio cultural. Lo hice con mi salario de docente y con honradez, afirma Ramírez. El Fortín de Caraballo, a pesar de los años transcurridos desde su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación, continúa siendo un faro de historia en medio de un mar de indiferencia y burocracia. Su magnífica arquitectura y su valiosa herencia histórica son un llamado a la acción, un recordatorio de que la verdadera riqueza de una nación reside en su pasado y su capacidad para preservarlo. La comunidad y los amantes de la historia claman por la protección de este tesoro, cuyo destino aún pende de un delicado equilibrio.